Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 17 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto, económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias del frente político. Tras la renuncia de Walter Ortiz al Ministerio del Interior, personaje sobre el que pesaba cuestionamientos por haber desactivado, por ejemplo, el Grupo Especial de Policías que apoyaba el trabajo de EFICOP, el Equipo Especial de Fiscales que investiga la corrupción en el poder. Ayer jueves 16, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento del abogado Juan José Santibáñez Antúnez como reemplazo de Ortiz, quien se convierte así en la sexta persona al mando de esta cartera en 17 meses de gobierno. El Ministerio del Interior se ha vuelto el paradigma de la inestabilidad en los últimos gobiernos en el Perú, un país con una crisis de inseguridad ciudadana muy severa como el nuestro, que sin embargo no puede asegurar que la cabeza de este ministerio pueda estar o pueda tener una persona técnicamente competente, que no esté ahí solo por razones de conveniencia política del poder de turno y que tenga un horizonte de trabajo suficiente como para empezar a implementar las reformas que se requieren en el sector. Sobre Ortiz, no ha trascendido que le hayan pedido su renuncia, sino que algunos medios están señalando más bien que él mismo decidió dejar el cargo por razones personales, supuestamente. Recordemos que poco antes de conocerse su renuncia, el primer ministro Gustavo Adrianzén había dicho que no iban a haber renuncias de ministros. Ortiz duró en el cargo apenas algo más de un mes, según leo en El Comercio. Varios congresistas han pedido, sin embargo, que el gobierno dé explicaciones sobre qué está detrás de la salida de Ortiz. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre su reemplazante, Juan José Santibáñez? Este venía ejerciendo como viceministro de Orden Interno, es decir, es una sustitución dentro de quienes ya estaban un poco en el ministerio. En dos ocasiones anteriores, Santibáñez, en mayo del 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra, y en el periodo de febrero a marzo del 2024, ha ejercido como jefe de gabinete de asesores en el Ministerio del Interior. Santibáñez tiene una formación académica amplia en temas legales, con múltiples publicaciones. No es policía, como han sido la mayoría de recientes ministros del Interior. Más bien tiene cuestionamientos en su haber por haber defendido a policías implicados en el caso de los intocables ediles, según señala la República. Fue esto lo que lo hizo renunciar como jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior en la época de Vizcarra. Una curiosidad que veo mencionada en algunos medios es que el flamante ministro del Interior, Santibáñez, se reunió varias veces en abril con Luis Vivanco Gotelli, que es el nuevo abogado de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta. Esta revelación la ha hecho el jefe de la unidad de investigación de Latina, Christopher Acosta, quien cuenta además que fueron por lo menos 5 reuniones en dicho mes. Santibáñez ha dado a entender que el abogado de Nicanor Boluarte estaba ofreciendo sus servicios al exministro Ortiz para ayudarlo con sus propios temas legales. Dice que también se citó a Vivanco junto con otros especialistas en derecho penal para discutir sobre la regulación del nuevo delito de, entre comillas, terrorismo urbano transnacional, y que cuando participó en la mayoría de esas reuniones todavía no era abogado oficialmente de Nicanor Boluarte. En fin, otra especulación vinculada a la salida de Ortiz es que pudo tener que ver precisamente con la detención de Nicanor Boluarte, como dando a entender que la presidenta pudo haber estado fastidiada con el hecho de que, siendo su ministro del Interior, Ortiz no pudo o no logró detener la detención de su hermano. Sobre este tema, cabe indicar que hoy el Poder Judicial ve las apelaciones presentadas contra las detenciones contra Boluarte, el abogado de la presidenta Mateo Castañeda y otras personas más vinculadas al caso conocido como los Huayquis en la sombra. La Fiscalía está pidiendo más bien que se extiendan esos periodos de prisión. He visto que el abogado penalista César Nakazaki ha declarado en RPP que, en su opinión, la decisión judicial que autorizó esas detenciones no sustentó adecuadamente el peligro procesal de los detenidos. Él piensa que deberían revocarse esas decisiones por esa razón, pero que lo que él cree más bien es que es probable que se confirmen. Ok, paso a lo siguiente. En el Congreso ya se han presentado hasta 3 mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Según El Comercio, todas estas están relacionadas principalmente con la supuesta interferencia de Boluarte en las investigaciones contra su hermano Nicanor, pero una incluye
una imputación también por supuesto abandono del cargo, por ese lapso de 12 días el año pasado en el que supuestamente Boluarte se tomó una licencia después de haberse sometido a una operación estética sin haberlo dado a conocer. Ahora, que sean 3 mociones de vacancia no significa que cada una haya sido presentada por un partido distinto o un grupo de partidos distintos. En realidad se repite buena parte de los firmantes en las 3 mociones. Las bancadas que han suscrito, digamos, alguna de estas mociones son Perú Libre, Cambio Democrático, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, hasta aquí, digamos, todas las bancadas que en su momento fueron castillistas, pero también está Podemos Perú, Somos Perú y hasta 6 congresistas no agrupados. ¿Significa esto que hay los votos para aprobar alguna de estas mociones, para lo que se necesitan 87, o siquiera para admitirlas a trámite, lo que requiere más bien 56 votos? Aprobarla, yo pensaría que no. Admitirla a trámite está por verse, aunque yo diría que igual es bastante improbable. La gran mayoría del bloque de bancadas principalmente asociadas a la derecha o a la centro derecha se están manteniendo al margen todavía. Pero el tema es si, sabiendo que no existen los votos para vacar a Boluarte, igual podrían querer admitir a trámite alguna de estas mociones para que ella vaya al Congreso y tenga que presentarse ella directamente o su abogado para responder públicamente a los cargos. Dicho sea de paso, he visto, por ejemplo, a Luis Valdés, el secretario general de Alianza para el Progreso, decir en RPP que, abro comillas, de ninguna manera apoyaríamos una moción de vacancia, cierro comillas. También escuché ayer al fujimorista Fernando Rospigliosi manifestándose muy claramente en el mismo sentido, básicamente diciendo que estas mociones tienen como propósito, en el caso de las bancadas de izquierda, precipitar pues, una crisis política para que ellas, según Rospigliosi, pesquen pues, a río revuelto. Ok, siguiente tema. El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checli, que es el que está a cargo del proceso que se sigue contra la jueza Emma Benavides, la hermana de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por supuestamente haber recibido sobornos para liberar a personas vinculadas con el narcotráfico, pues ha sido incluido el juez Checli él mismo en una investigación por supuestos, entre comillas, pactos ilícitos con Patricia Benavides, como parte del caso que se ha hecho conocido como, entre comillas, la fiscal y su cúpula de poder. Quien ha tomado la decisión de incluir al juez Checli en esta investigación es la fiscal suprema Delia Espinosa, quien lleva a cabo este último caso desde el Ministerio Público. Recordemos que lo normal en el caso de una fiscal de la Nación suspendida, como es el caso de Benavides, es que la investigue quien ostente ese mismo cargo ahora, pero el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, posiblemente vaya a ser citado como testigo en el proceso y por ello es que le ha delegado el caso, digamos, a la fiscal suprema Delia Espinosa. ¿De dónde sale esta imputación de que Checli tendría, entre comillas, pactos ilícitos con Patricia Benavides? Pues esto viene de la declaración del ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación, ahora convertido en colaborador eficaz, Jaime Villanueva, quien ha señalado que Checli coordinaba con Patricia Benavides todo lo concerniente al caso de su hermana. Checli no solo ha sido incluido en esta investigación que lleva Delia Espinosa, sino que el Ministerio Público lo ha recusado, es decir, ha pedido que se retire del caso de Emma Benavides por supuestamente no estar asegurada su imparcialidad. Cabe indicar que el juez Checli también se le ha abierto un proceso disciplinario inmediato en la Junta Nacional de Justicia por estos mismos dichos de Villanueva. Una noticia final, la Fiscalía formalizó la investigación fiscal contra policías y militares por homicidio calificado y lesiones graves en la masacre de Juliaca de enero del 2023. La investigación es llevada a cabo por el equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, quienes oficializaron la acusación contra 17 miembros de la policía y 3 del ejército. Como se recuerda, el 9 de enero del año pasado, las fuerzas del orden reprimieron violentamente una protesta en Juliaca en el marco de la ola de manifestaciones que sacudió al país luego del golpe de Estado y la vacancia de Pedro Castillo. Dicha represión dejó 18 civiles muertos, incluyendo 3 menores de edad, y cientos de heridos, el número más grande de fallecidos en un día durante toda la convulsión social. Según la ONG Human Rights Watch, 11 de las 18 víctimas eran transeúntes que no participaban en la protesta. Además, Amnistía Internacional documentó que en al menos 10 de estas muertes hay evidencia que sugiere que pudo tratarse de ejecuciones extrajudiciales y también mencionan que hubo un uso de la fuerza letal diferenciado contra poblaciones indígenas y campesinas. Según la Defensoría, en total murieron 67 personas durante la ola de manifestaciones, 49 civiles en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 11 personas por bloqueos de carreteras, un policía y 6 militares.
En cuanto a la responsabilidad política en este caso, la presidenta Dina Boluarte, el ex premier Alberto Tarola y hasta 3 ministros del Interior fueron acusados constitucionalmente por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartir en el espacio de la reflexión del día un comentario sobre algo muy interesante que he leído en los últimos días. Siempre hemos escuchado pues que cuando estamos haciendo algo divertido, el tiempo se pasa volando, pero cuando estamos aburridos o haciendo algo trabajoso, es como si los minutos no acabaran nunca. Pues bien, acabo de ver un estudio reseñado en la revista Scientific American que demuestra que, en efecto, nuestra percepción del tiempo varía en función de lo que estamos experimentando. Pero esto no es algo casual, parece más bien un rasgo adaptativo de nuestra especie. Fíjense, cuando estamos viendo algo memorable, es decir, algo que nuestro cerebro interpreta que es importante que recordemos al máximo nivel de detalle posible, lo que hace nuestro cerebro, como pasa pues en las películas, es generarnos la sensación de como si el tiempo se hubiese detenido, para que prestemos pues más atención a aquello que vamos a necesitar recordar. Por supuesto, no es que tengamos un superpoder y que efectivamente podamos suspender el tiempo, pero nuestro cerebro sí hace que sintamos que el tiempo pasa más rápido o más lento dependiendo de este tipo de consideraciones. Los científicos han llegado a demostrar, por ejemplo, que el tiempo, entre comillas, pasa más lento cuando miramos objetos rojos que cuando miramos objetos azules o cuando vemos rostros que están cargados de emoción. Y las imágenes más memorables, como un ocaso pues, que nos impacta por su belleza, entre comillas, duran más o sentimos que duran más. Todavía hay mucho que estudiar para entender cómo funciona pues, el cerebro humano, pero ¿no les parece fascinante el que nos vayamos enterando de este tipo de cosas por el trabajo de los neurocientíficos? Sigan a Comité, aquellos de ustedes que nos escuchan desde las redes sociales, si quieren enterarse de más noticias como esta. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group, y con esto cerramos el podcast de hoy y la semana. Que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana y ya nos escuchamos el lunes. Adiós.